Bienvenido a Comunidad Cristiana de Fe Barbosa, una iglesia que te ama. Hola familia de la fe, bienvenidos a este tiempo que Dios prepara para nosotros cada fin de semana. Gracias por estar atentos, gracias por acudir al llamado. Y bueno, hoy quiero que iniciemos este servicio leyendo un versículo de la palabra que está en 2 de Tesalonicenses 2:15. Dice: con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta. Ahí el apóstol Pablo estaba hablándole a los tesalonicenses y también nos está exhortando a nosotros como pueblo, como iglesia, para que vivamos aferrados a la palabra del Señor, a todo esto que podemos transmitirle cada día, cada fin de semana. Y bueno, yo quiero que ustedes estén prestos en ese momento a recibir la palabra y también a que escuchemos una muy buena alabanza que viene de parte de nuestro Dios. Pero antes de iniciarlo, entonces vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Segunda de Corintios capítulo 9. Dice la palabra, versículo 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Amén. Bueno, Señor, así como lo dice tu palabra, que abundemos, Señor, que seas tu Padre Dios, dándonos siempre todo lo mejor, Señor, para nosotros, para nuestras familias. Bendice, Señor, buena y abundantemente a tu iglesia, a tu casa, Señor, para que tengan buena provisión en este tiempo, Señor. Y bendice, Señor, prósperamente a todas las naciones de la tierra, para que en estos tiempos, Señor, seas tú tomando el control de toda esta pandemia y que seas tú, Señor, trayendo buena retribución al trabajo de todas aquellas personas en el mundo, Señor, que laboran para tener el sustento diario. Y como lo dijimos acá, Señor, en este versículo, queremos, Señor, generosamente, queremos, Señor, sin tener que ser manipulados, obligados por nada y ni por nadie, Señor. Solamente porque damos de todo corazón, Señor, de lo que tú nos das en Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, y ahí sigamos entonces conectados con la palabra y con la alabanza y adoración a nuestro Padre.
victoria, la victoria. Mía es. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la palabra en esta noche y a toda la instrucción, a toda la enseñanza a través de este mensaje que Dios trae para todos nosotros como su iglesia y como privilegiados por Él para recibir toda bendición, toda palabra que viene de lo alto. Y que sea el Espíritu Santo guiándonos hoy en su poder, en su presencia, llevándonos a tener todo ese conocimiento y ese discernimiento a través de la palabra de Dios. Bien, la semana pasada estuvimos viendo la victoria por la sangre. Empecé esta serie, hoy es la segunda parte, como segundo capítulo. Vamos a estar viendo dos puntos, dos aspectos importantes de la sangre de Cristo como una armadura espiritual. La semana pasada estuvimos viendo en Apocalipsis 12:11 cómo el apóstol Juan ahí nos menciona tres armas que provocaron el desalojo del enemigo, del adversario de Satanás, hasta de su propio reino espiritual. Vimos esas tres armas que nos dio el apóstol Juan ahí a través de ese versículo. La primera fue la sangre que Jesús derramó por nuestra redención. La segunda, la confesión que nosotros hacemos de lo que la sangre de Jesús hizo y sigue haciendo por nosotros. Salmo 107:2 podemos ver lo que hace la sangre de Cristo Jesús cuando nosotros confesamos y proclamamos ese derramamiento de la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y la tercera que vimos fue llevar una vida totalmente entregada, rendida ante Dios. Bueno, y vamos a leer Efesios 1:7, que es como el texto clave de esta enseñanza, de este mensaje. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Bueno, y en esta noche vamos a ver el segundo punto de la victoria por la sangre. El segundo es: por la sangre de Jesús, todos mis pecados han sido perdonados. Por la sangre de Cristo Jesús, de nuestro Señor, tus pecados, mis pecados han sido perdonados. Vamos a Marcos capítulo 2, vamos a estar viendo ahí la narración sobre la curación de un paralítico, ahí en los versículos 1 hasta el 12. Dice en la palabra: hijos, tus pecados te son perdonados, ahí en Marcos 2:5. Fueron las palabras que Jesucristo le dijo al paralítico que habían puesto delante de él. Si de pronto leen todo ahí, en esta parte de la Biblia, en el Evangelio de Marcos, antes estos hombres eran como 4 hombres que llevaron a este hombre paralítico en una camilla, en un lecho, y al ver que toda la casa estaba llena, no tenían por dónde entrarlo, lo subieron al techo y lo bajaron, amarraron unas cuerdas, lo bajaron por el techo ante la presencia del Señor. Y fue lo primero que le dijo el Señor al paralítico, al ver la fe de ellos, al ponerlo delante de él: tus pecados te son perdonados. Las palabras de Jesucristo desconcertaron a los escribas o fariseos o los grandes maestros de la ley, ya que de acuerdo con su doctrina, el único que podía
perdonar los pecados era ¿quién? Dios, el Padre Dios. Y estos pensaban que Jesucristo estaba blasfemando, como lo podemos ver ahí en el versículo 7. En el versículo 7 dice la palabra. ¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Ahí lo está. Y ya Jesucristo sabía lo que ellos estaban pensando. Y en medio de todo ello, Jesús les hace una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. En el versículo 9. Para muchas personas como nosotros, es más fácil pensar que podemos recibir la sanidad porque hay muchas más opciones. Pero para el perdón de los pecados solo hay un medio, a través del amor de Dios que fue expresado a través de el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús, su Hijo. En 1 Corintios 6:20 podemos leer lo que nos dice la palabra. Dice, pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. El apóstol Pablo acá nos hace una pregunta, pues les hizo una pregunta también a ellos, a los de Corinto. ¿Por qué la sangre de Jesús se constituye en el único precio y el único medio que puede limpiar el pecado? Miremos por qué. Porque cuando Dios creó al hombre, a Adán, le puso una sangre pura, una sangre no contaminada, y lo puso en todo el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo cuidara, para que lo labrara. Pero también le entregó unas instrucciones, como unas advertencias que decía de no tomar, de no comer de ese árbol que estaba en el centro del huerto, o sea, del árbol de la vida. Le dio esas instrucciones y le dijo que no lo tocara, que no comiera fruto alguno de ese árbol, porque si lo hacía, moriría. Le dio la instrucción, lo capacitó, le advirtió, pero Adán desobedeció y tuvo que enfrentar el efecto, o sea, las consecuencias por su desobediencia, a la palabra de Dios. Esa historia, ese relato está en Génesis 2 y Génesis 3, capítulo 2 y 3. Primera de Corintios 10:16 dice, la copa de la bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Pablo acá nos hace referencia a la sangre de Jesús como esa copa de bendición que es la que revierte cualquier maldición que haya venido sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. La sangre de Jesús es esa bendición que retira toda maldición que el enemigo, que Satanás, haya traído a nosotros. Vamos a Lucas 22:20. Lucas 22:20 dice, de la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto
en mi sangre que es derramada por vosotros. En esa última cena, el Señor Jesús, antes de ser entregado por Judas, antes de ser llevado a todo su sufrimiento y a esa obra en la cruz, a ser crucificado, al declarar esta palabra, él tomaba lo dicho por el profeta para ratificar que ese era el nuevo pacto, que era en su sangre, en la sangre de Cristo Jesús. Y por eso nos dice en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31-33, dice la palabra: porque esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ellos serán mi pueblo. A través de esta declaración, de esta profecía en el libro de Jeremías, capítulo 31, así nosotros podemos relacionarnos directamente con Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. Asimismo podemos nosotros también tener esa relación, esa comunión, ese diálogo directo con nuestro Padre Dios, a través de esa sangre, de ese nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Su sangre, además de limpiarnos del pecado, paga toda deuda que teníamos con Dios, que el adversario, el diablo, había acumulado en nuestras vidas, los cuales son quitados de en medio y los destruye en la cruz. ¿Quién? La sangre de Cristo Jesús. A través de esa armadura espiritual, la sangre de Cristo Jesús, todos esos pecados que el enemigo había acumulado en nosotros delante de Dios, el Señor Jesucristo los quita de en medio y los destruye en su cruz. Como lo podemos leer en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo que era contra nosotros, decretos y que nos era adverso, todo lo que Satanás había llevado de nosotros delante de Dios, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Versículo 15: y habiendo despojado los poderes, autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces, en esta noche, ahí, desde el lugar de tu casa donde te encuentres, quiero que declares esto: por la sangre de Jesús, todos tus pecados son perdonados. Por la sangre de Jesús, toda maldición es cortada. Por la sangre de Jesús, tú ya tienes entrada delante del Padre. Tercero, si ando en la luz, la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Vamos a Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. La estrategia, el plan que Dios usó para dar libertad al pueblo de Israel de la opresión, del yugo del pueblo de Egipto, fue la celebración de esa fiesta de la Pascua, por medio de la cual iluminó las vidas de los israelitas, de los judíos, y les dio ¿qué? Los beneficios también de la sangre. Recuerden que les hablé sobre la plaga de la muerte de los primogénitos, que los israelitas hicieron caso a las instrucciones que Dios le entregó a Moisés, que pintaran el marco de sus puertas para que el espíritu de muerte, el ángel de muerte, no tocara
a sus primogénitos. Entonces les dio los beneficios de eso, de que ellos no iban a sufrir pérdida alguna por el paso del ángel de la muerte, que solamente iban a morir los primogénitos de los egipcios. Algo similar sucede con nosotros. Algo similar sucede en tu vida, en mi vida, cuando hemos entregado nuestro corazón, nuestras vidas al Señor Jesús, como lo dice en Mateo 4:16. Mateo 4:16 nos dice: el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Vivíamos en tinieblas, vivíamos en región de muerte, en oscuridad, pero la luz, a través de la sangre de Cristo Jesús, esa luz por la cual tenemos comunión con Él, nos resplandeció, y hoy somos una nueva vida, somos una nueva creación en Él. La fe en nuestro Señor Jesucristo nos sacó de la oscuridad del pecado, nos integró como parte de su cuerpo, y asimismo también su sangre nos limpia de manera permanente de todo pecado. Una de las oraciones del rey David fue la siguiente: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Salmos 51:7. El rey David sabía los beneficios, el poder que había en esas ramas de hisopo para impregnarse la sangre de Cristo, siendo ese un prototipo de la declaración que nosotros también hacemos con relación a lo que la sangre de Jesús hace en nuestras vidas. Lo que dice el rey David, lo que él decía y hacía, esas ramas de hisopo iban a limpiar al ser rociadas con la sangre de Cristo. Nuestras vidas fueron también limpiadas, fueron sanadas, fuimos restaurados, regenerados por la sangre del sacrificio del Cordero, del Hijo de Dios. El apóstol Juan también nos lleva a usar el hisopo, a aplicar la sangre de Jesús de manera continua sobre nuestras vidas, así como lo acabamos de leer en 1 Juan 1:7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. El tiempo de los verbos de este pasaje están en presente continuo. Miremos cómo nos lo dice. Dice: pero si andamos en la luz ahora y tenemos comunión ahora, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ahora de todo pecado. Familia, iglesia, todos los que me escuchen a través de esta predicación, de esta palabra, de este mensaje, estamos viviendo o vivimos en un mundo lleno de toda la inmundicia, de toda la maldad, de toda la perversidad que viene del infierno, que viene de Satanás. Estamos viviendo en ese mundo que quiere salpicar nuestras vidas, pero si andamos en la luz y tenemos comunión con otros cristianos, la sangre de Jesús mantiene un propósito, un proceso de purificación y santificación en nosotros, que impide que la mancha del pecado venga y toque nuestro corazón de nuevo. Nosotros como cristianos ya sabemos cuál fue el precio que se pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Fue la sangre de Cristo Jesús. Ese es el precio que se pagó por nuestros pecados
y por traernos una vida nueva. Y no va a salpicar, porque vamos a estar protegidos por esa sangre. Nuestro corazón va a estar cubierto por la sangre de Cristo Jesús. Mantendrá nuestras vestiduras blancas, como nos lo dice en Eclesiastés 9:8. En todo tiempo sean blancas tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Saben? El blanco en ese tiempo, y de pronto todavía, traía beneficios en ese clima, en el clima caliente. Sabemos que la región de Israel, los judíos, todo ese Medio Oriente son de temperaturas muy altas. Entonces el blanco era un beneficio, era una ventaja en ese tiempo, y lo podemos ver porque vemos muchos israelitas vistiendo el blanco, vemos muchos gentes, los árabes, vistiendo de blanco. Y eso también era parte de ¿qué? Era un símbolo de alegría. Aquí en la costa atlántica podemos ver que se usa mucho ese color, el blanco. Y servía también el ungüento, era el aceite, que no falte sobre tu cabeza, nos dice el Señor ahí, y es un símbolo de alegría y de fiesta. Y también servía para suavizar la piel. Entonces ese ungüento, esa sangre de Cristo Jesús es la que limpia no nuestra piel, sino que limpia nuestro corazón, nuestros pensamientos. Quiero que en esta noche, desde ahí, desde tu casa, también declares esta confesión con tus propios labios. Hazla. Porque ando en la luz y tengo comunión. La sangre de Jesús me limpia ahora y continuamente de todo pecado. Te limpia de toda maldición, te limpia de toda la corrupción, del engaño, de la mentira de Satanás, de ese mundo corruptible en el cual vivimos. Gracias, Señor Padre Dios, por esta noche. Gracias, Señor, porque yo sé que a través de tu sangre vamos a tener la victoria, muchos más, Señor. Gracias por cubrirnos con el poder de tu sangre. Gracias por entregarnos, Señor, esta arma espiritual para pelear las buenas batallas, para que todo el engaño de Satanás y del mundo, Señor, de ese mundo infernal, subterráneo, no, Señor, no salpique nuestras vidas, no vuelva a nuestros corazones. Haznos, Señor, firmes en nuestra fe contigo, de creer que tú, Señor, nos estás trasladando a un nuevo tiempo, a un nuevo reino. La semana pasada, Señor, dices que salimos de ese reino de oscuridad y llegamos al reino de la luz, porque hemos sido trasladados al reino de ¿quién? De Jesucristo, el Hijo de Dios, por su obra, por su muerte en la cruz del Calvario, por su resurrección. Hoy somos una nueva criatura. Síguenos, Señor, rodeando, síguenos bañando, Señor, con tu sangre preciosa. Y toca, Señor, la vida de aquellas personas nuevas que me están escuchando, que tengan hambre, que tengan sed de ti, Señor, que tengan el deseo, la expectativa de escuchar, de escudriñar, Señor, tu palabra. Gracias por permitirme a mí, Señor, comunicar tus buenas nuevas, de llevar, Señor, este evangelio, el evangelio de poder, el evangelio de la palabra de Cristo Jesús. A través de su sangre preciosa, yo he sido lavado, yo he sido redimido, y espero, Señor, que tú sigas lavando y redimiendo a muchas más personas para que sean añadidas, Señor, al reino de Jesucristo. Gracias, Padre Dios, por esta noche, y bendice, Señor, Papito Dios, a todas las naciones de la tierra, y bendice, Señor, a las familias, bendice a la iglesia de Cristo Jesús, con buena provisión, con buena salud, con buena protección de todo lo que estamos pasando, viviendo en estos nuevos tiempos, Señor. Gracias, porque hasta hoy, Señor, tú nos has protegido, nos has guardado y nos has provisto de todo lo mejor de esta tierra para todos nosotros, en Cristo Jesús. Amén, Señor.
preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo.
valió